Y empezamos aquí en nuestro espacio de entorno y salud. Y hoy tengo el privilegio de contar con un invitado muy especial que fue mi compañero, mi colega, mi amigo y hemos hecho muchos proyectos juntos que nos han permitido colaborar y trabajar en equipo muy padre. Él es el psicoterapeuta Luis Chávez y ahorita yo te voy a pedir que tú te presentes y que nos platiques qué haces, cuál es tu expertise y hoy, el tema de hoy que está súper interesante que es las masculinidades. Adelante, Luis. Pues muchas gracias por el espacio, Lucía. Y pues sí, como dices, ya nos conocimos en la formación, por ahí de la misma generación y hemos tenido pues esa parte de compartir algunos proyectos, algunos temas de interés y pues muchas gracias por la invitación. Pues sí, soy psicólogo de formación, trabajo para los servicios de salud en el programa de violencia de género, ya tengo 7 años ahí y pues al mismo tiempo formándome también en temas de derechos humanos, de violencia de género, de sexualidad. Me he formado como educador sexual, soy educador sexual por la Asociación Mexicana de Salud Sexual, AMSAC. Estoy actualmente cursando una maestría en psicoterapia clínica también, con énfasis en la terapia de pareja y la sexualidad. Y pues bueno, también en la parte privada, consulta, la parte de conferencias, la parte de capacitaciones en estos temas, en temas de género, sexualidad, violencia, derechos humanos. Y pues este tema que en lo particular me ha gustado muchísimo porque no solamente desde lo teórico, sino también como desde lo personal, ¿no? Creo que es un trabajo constante que he llevado el tema de cuestionarme, de aprenderme, y de ver en mi entorno este tema de las masculinidades. Sí, fíjate que es el tema que yo creo que está en la mesa, pero de una manera también como a veces un poco en la perspectiva equivocada de lo que son las masculinidades y a lo que nos queremos referir con esto o con este concepto de las nuevas masculinidades. Y yo quiero arrancar con esta historia simple, ¿no? Un día me contacta cierta empresa para trabajar con ellos. La empresa constaba más o menos como de 120 eh, trabajadores, todos hombres, todos ingenieros, pero una empresa especialista en acero y cosas así. Y la razón por la que me llevan de pronto y con mucha urgencia es porque uno de los trabajadores llega hasta RH en total crisis, con un ya antecedente que desconocía la empresa de algunos años, de algunos meses atrás, de intento de suicidio, porque el hombre estaba atravesando por un proceso de divorcio y el bullying que le hacían sus compañeros referente al tema que parecía que al señor lo habían engañado y todo esto. Entonces, él estaba tan agobiado por lo que sucedía ahí entre sus pares, entre sus compañeros, que estaba pensando en esta cuestión del suicidio. Entonces, cuando empezamos nosotros a intervenir en la empresa, pues los primeros comentarios que escuchamos fue, pues, que mariquita, ¿no? Que rajado, no aguanta nada, pues ni que no fuera hombre, pues si no es el primero, ¿no? Entonces, desde esta historia que es así un juicio total y absoluto de que a lo mejor los hombres no tienen este beneficio, ya no llamémoslo derecho, sino beneficio de poder expresar pues su dolor, finalmente él estaba expresando un dolor psicológico por lo que estaba viviendo, ¿no? Y vive todo este bullying. Desde ahí cuéntanos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de masculinidades? Bueno, pues empezaría como poniendo como en este contexto de la masculinidad, como las características que socialmente se nos atribuyen a los hombres, ¿no? Estas enseñanzas de cómo debemos comportarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo debemos expresar, todo lo que tiene que ver con la cuestión del género, ¿no? Y que justamente quizás esta primera parte como de un hombre expresando sus emociones de entrada no es algo que se nos enseñe, no es algo que se nos permita en la formación, en la educación, en esta crianza desde nuestras infancias, y que entonces también es un lenguaje que no hablamos, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje que hablamos? Y ahí es donde empezamos a hablar sobre el tema de masculinidad.
O sea, partimos como de este concepto de masculinidad, todo lo que nos define a los hombres. Y cuando hablamos de masculinidades, pues hablamos como de esta diversidad en las formas en las que somos, ¿no? Porque pues podemos entender que no todos los hombres somos iguales, sin embargo, compartimos muchas características de esa masculinidad, ¿no? Y que le pudiéramos empezar a llamar como una masculinidad tradicional, porque a lo largo del tiempo esas características han predominado, ¿no? Incluso se han heredado como en esta, ahora sí, en esta enseñanza activa de que hombres o mujeres, a estas nuevas generaciones que van llegando de niños, adolescentes, van marcando el cómo tienes que ser, ¿no? Por ejemplo, una expresión que quizás has escuchado y hemos escuchado, ¿no? La parte de los niños no lloran, ¿no? Decirle a un niño en su infancia que ante una situación dolorosa, decir, los niños no lloran, ¿no? Y que esto se traduce, pues, justamente en estos hombres adultos donde, pues, de pronto una situación dolorosa, no sabemos cómo expresarla adecuadamente, ¿no? Quiero pensar que para este hombre en ese contexto, pues, de pronto también, ¿cómo me permito expresarlo emocionalmente? Pero además, cuando lo logro hacer, cuando logro encontrar ese lenguaje de expresar una emoción de dolor, ¿cómo es mi entorno, no? Y digo, acá el contexto de puros hombres, ¿no? Pero la verdad es que pudiéramos poner a ese hombre en otro contexto familiar, más, en un tema de amistades, incluso propiamente en las parejas, ¿no? Relaciones sentimentales con otras mujeres, y el efecto sería el mismo, ¿no? O sea, es una crítica constante los hombres no lloran, los hombres no muestran esa vulnerabilidad, y entonces ahí es donde empieza una parte importante de estas construcciones, ¿no? Que se cuestiona la hombría. Una de las definiciones en la masculinidad tradicional es que tienes que comprobar constantemente que eres hombre, ¿no? Siempre estás como puesto a prueba de que tienes que demostrar que eres hombre. Y en ese sentido, estas situaciones, pues no eres hombre entonces, ¿no? Que si el hombre no llora y tú estás llorando por una situación como estas, entonces no eres hombre, ¿sí? O sea, pienso que desde ahí, pues vamos viendo o entendiendo que hay una masculinidad tradicional, que bueno, también conocemos como hegemónica, o ya a lo mejor en términos más coloquiales, pues la tóxica, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque nos intoxica, a lo mejor principalmente a los hombres, ¿no? Como en esta parte de no poder expresar nuestra vulnerabilidad, y también intoxica pues a quien está a nuestros alrededores, ¿no? Las mujeres, niños, niñas, incluso otros hombres justamente a esos compañeros que tenían estas actitudes de hostilidad, de presionar, pues es una masculinidad tóxica que se da en ese entorno. Sí, y como tú lo dices, es un constructo, ¿no? De generación en generación y que si apelamos a Jung, pues viene desde el inconsciente colectivo. Estas cuestiones de hablando del machismo, ¿no? Y que en esta búsqueda, yo siempre digo que en la búsqueda del machismo o en la búsqueda de lograr ese equilibrio entre lo que sería lo ideal y el machismo, a veces se desbalancea, ¿no? Ese equilibrio, pero sí hay constructos diferentes, pero una de las problemáticas que te comentaba yo ahorita, que yo más veo a la hora de intervenir en estos temas de nuevas masculinidades, se presentan dentro del hogar, cuando tenemos una generación de padres que están criados bajo una estructura más influenciada en cuanto a la supremacía o al androcentrismo, ¿verdad? Donde todo va girando alrededor del hombre y las necesidades del hombre, a lo que ahora se está construyendo en cuanto a lo que se ha logrado avanzar en derechos de las mujeres, en crecimiento de las mujeres, en esta búsqueda, digamos, en este equilibrio de la equidad o la igualdad. ¿Cómo tú has visto y cómo podemos abordar ese tema del choque cultural que hay, ¿no? Entre papá que dice: "No te puedes poner una camisa rosa", algo tan simple como eso, y que se da, y que desde ahí se desatan problemáticas también, a el hijo que dice: "Pues no hay ningún problema con ponerse una camisa rosa", ¿no? O sea, ¿cómo lograr ese equilibrio y cómo identificar esa problemática dentro de la familia? Bueno, pensaría como en 2 ejes que intervienen
activamente, ¿no? Por una parte lo mencionas, este tema de los movimientos de mujeres, como en pro de derechos, en alzar la voz, en decirnos de pronto lo que nunca se había escuchado, ¿no? O sea, el que las mujeres tengan hoy voz y participación permite darnos cuenta de algo que no habíamos visto. Y lo pongo como sociedad, como cultura, propiamente como los hombres, ¿no? O sea, creo que el tema de las masculinidades no es algo que los hombres empezamos a trabajar, sino hasta que pues, nos dijeron, ¿no? Oye, pues sí, tiene mucho tiempo trabajándose los movimientos feministas, por ejemplo, pero de pronto no había como, ¿y los hombres qué? ¿Nos vamos a quedar donde estábamos, donde siempre? Porque además justo esta cultura de lo tradicional en la masculinidad, pues es siempre, ¿no? Siempre ha tenido que ver ese eje de poder, de dominación, de supremacía. Y entonces, pues hasta hace muy poco, donde tenemos estos estudios donde los hombres tenemos que empezar a trabajar con algo diferente, ¿no? Entonces, una de las situaciones sería como esta parte de la participación de las mujeres. Y por otro lado, pues también este tema generacional. O sea, creo que hijos e hijas, estas nuevas generaciones, son los que van permitiendo el cambio, ¿no? Y creo que ahorita vamos muy acelerados en cambios generacionales, ¿no? O sea, ahorita hay un choque que me parece de 3 generaciones muy distintas en muchas formas de pensar, sentir, actuar, ¿no? Y estas nuevas generaciones son las que nos están diciendo: "Hey, pues eso ya no está bien", ¿no? En primera, porque ya se habló, o sea, ya salió a la luz, y entonces una vez que sale a la luz, pues son las nuevas generaciones las que dicen: "Hay que hablar más de eso", ¿no? O sea, el tema de masculinidades, hay que hablar más de eso, el tema de feminismo, hay que hablar más de eso, el tema de los derechos, de la igualdad, de la equidad, hay que hablar más de eso. Y es un choque. Yo pondría que, por ejemplo, hace poco compartía con un compañero que trabajamos mucho este tema de masculinidades y le decía, yo todavía creo que, por ejemplo, para mí, que a lo mejor te decía ahorita al inicio, este tema ha sido personal, también mi propio camino de deconstrucción. Yo creo que para mí todavía no me va a alcanzar el tiempo para romper todas esas características tradicionales, ¿no? O sea, sigo reproduciendo quizás muchas situaciones todavía tradicionales, machistas, y quizás no me alcance el tiempo, bueno, y eso que soy joven, pero no me va a alcanzar el tiempo quizás para romper mucho de eso, ¿no? Porque pues es una situación en la que inmerso estaba, es más, desde antes de nacer, o sea, ya estaba inmerso en esa cultura tradicional, ¿no? En esa forma de masculinidad. Yo soy el hijo mayor, el primer hijo de mis padres, y entonces, pues en cuanto saben, ¿no? El primer hijo va a ser hombre, ya estaba ahí toda una cuestión de cómo debía ser este hombre, ¿no? Mm. Cómo debía comportarse, qué debía llegar a ser, ¿no? Todas esas expectativas. Y entonces creo que deshacerme de esa construcción, pues no me va a alcanzar quizás el tiempo. Pero luego también veo como esta posibilidad de en estas nuevas generaciones, justamente, pues ahora hacer, o sea, permitir ese cambio, ¿no? Yo tengo 2 hijos varones y de pronto digo, quizás yo no alcance a deconstruir completamente mi masculinidad, pero ellos sí, ¿no? O sea, ellos sí tienen la posibilidad de romper muchos patrones, de romper muchas situaciones y que decía, pues entender que esa masculinidad tradicional, si la siguen repitiendo, pues les va a afectar a ellos en primer lugar, como al tema de la salud, y va a afectar al entorno en el que están, ¿no? Entonces, creo que esas son como 2 situaciones importantes para trabajar en la familia. Uno, pues, como en esta parte de reconocer la participación de las mujeres, y 2, escuchar a esas nuevas generaciones de niños, niñas, que nos van diciendo, ¿no? Cómo tendrían que ser las cosas diferentes. Y entonces tenemos ese ejemplo por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? Que a lo mejor mi abuelo en su momento, si me llegaba a ver una camisa rosa, pues sí era como, ¿por qué te pones eso si es de mujeres o es de niñas, no? Pero puedo escuchar ahora a mi hijo decir, pues el rosa no tiene una cuestión de ser Y lo dice, ¿no? mujeres, o sea, no importa, sí, del color que sea. Ahora creo que en los mismos choques, hace poco me tocaba en una escuela una participación entre jóvenes, estudiantes, y sus padres, ¿no? Y de pronto hablábamos como situaciones. Yo les ponía como las modas de los 60, 70, 80, ¿no? Que a lo mejor algunos padres se podían identificar como el estilo, el look que tenían. Y luego les ponía modas actuales, ¿no? De cantantes o artistas, ¿no? Y entonces esta parte de, a ver, papá, pues tú dices que el cabello largo es de mujer, pero de pronto había modas donde tenías el cabello larguísimo, ¿no? Blusas, bueno, camisas, desabrochadas hasta el pecho, y eso se ve, pues, muy femenino, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora, de pronto, si traemos las uñas pintadas los hombres, dices que eso es de mujeres, ¿no? O sea, si antes también tenías como estos comportamientos. Y ese choque como de aprendizajes, luego también a los padres les hace mucho ruido decir, pues bueno, ¿y
cómo me veía mi papá, ¿no? O sea, en esos años, cuando yo me ponía en esas modas, cómo me veía mi papá, ¿no? Porque probablemente también me doy cuenta de que, pues, para ellos es, no, oye, o sea, ¿qué onda con estas modas en los setentas, en los ochentas, pues de rebeldía, ¿no? Y que también se podía cuestionar a lo mejor ese tema de su masculinidad y su hombría en ese momento. Y que en esos tiempos yo pienso que la generación que contuvo, digamos, a los de los ochentas, setentas, ochentas, lo que llamamos los baby bloomers, pues era una generación muy rígida, muy, muy gendarme, ¿no? Entonces viene la siguiente generación que aunque se hizo permisiva, también se hizo muy resolutiva para resolverle a la siguiente generación todas las situaciones que estaba pasando. Y yo creo que aquí en esta parte de esta generación es donde más está este choque, porque venimos construidos de una parte, por ejemplo, ahora, aquí hay algo que quiero poner a la mesa, que es dónde voy a encontrar la línea divisoria o el idóneo donde sí puede ser, o no sé, a lo mejor me estoy equivocando, que al yo permitir o al yo promover estas cuestiones de que de las nuevas masculinidades caiga en lo que es que la masculinidad termine siendo una feminidad, lo que dicen, ¿verdad? De que, ay, cada vez los hombres están más afeminados, es como la descripción que se le da a esta generación que te digo que estamos ahí aprendiendo, porque yo pienso que es donde está el choque más. Yo tengo mis hijos de 20, 18, 20 años y veo que el choque va en esta generación. Entonces, ¿de qué manera no irnos o no pensar en este estigma o a lo mejor falso constructo que tengo de que las nuevas masculinidades se refiere a que el hombre sea femenino? Que no, yo entiendo que no va por ahí, ¿verdad? Pero tú platícanos. Mm, Pues pienso que de pronto también es como dejar de categorizar la sociedad y los cuerpos solamente en ese grupo o en ese sistema binario de lo masculino y lo femenino, ¿no? Mira, creo que esa es una de las problemáticas grandes para el tema de género, ¿no? O sea, para el tema de la feminidad, de la masculinidad, de pronto donde esas construcciones del género se vuelven un mandato y una obligación o una prohibición para hombres o para mujeres, ¿no? El categorizar entre lo femenino y lo masculino, el gran problema que se ha vuelto es que de pronto lo que se permite a uno se le prohíbe al otro, ¿no? Y entonces hay situaciones que en su prohibición pues afectan. Por ejemplo, voy a poner como el tema de los hombres no lloran, ¿no? O sea, lo masculino tiene que ver con esa resistencia, tiene que ver con esa fortaleza, y entonces lo femenino es como la vulnerabilidad, ¿no? Entonces se vuelve una prohibición. Los hombres no lloran, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? O sea, si no vas a permitir un aspecto femenino, se vuelve quizás caótico, se vuelve dañino para ese hombre, ¿no? Y pudiéramos pensar como en muchas situaciones del género no masculino, que son como esas prohibiciones, lo que no puedes hacer, y también son como esos mandatos, lo que estás obligado a hacer, ¿no? Y en ese sentido, de pronto buenas virtudes se pueden, o buenos atributos a la masculinidad, se pueden convertir también en situaciones que afectan, ¿no? Para mí, algo que me gusta pensar y decir es que las buenas virtudes, cuando no tienen adecuados límites, ¿no? De autocuidado, se nos convierten en defectos, ¿no? Y lo pondría, por ejemplo, entonces, el tema del liderazgo, ¿no? Un atributo de la masculinidad, tradicionalmente, es que los hombres tienen que ser líderes. El problema es que se vuelve un mandato, se vuelve una obligación, y entonces tengo que ser líder a pesar de cualquier cosa, ¿no? Y estoy constantemente buscando ese reconocimiento de mi familia, de la sociedad, de mis parejas, y entonces se vuelve algo agobiante, ¿no? Para los hombres. Es ahí donde veo el problema, que de pronto querer mantener separada tanto lo femenino como lo masculino, pues de pronto nos puede perjudicar. O sea, creo que hay situaciones que no tendría nada de malo en que estén mezcladas, ¿no? O sea, Sin embargo, sí estamos de acuerdo que en la polaridad pues va lo femenino, lo masculino, macho, hembra, en esa polaridad y hablando en este tema específico de masculinidades, que es más referido hacia lo masculino,
en esa polaridad, por ejemplo, yéndonos a la diferencia de la procreación, ¿no? Donde físicamente, pues, la mujer a la hora que da a luz, pues, queda totalmente vulnerable en su físico, que necesita apoyo, que son cuestiones fisiológicas. Entonces, hubo un tiempo en el hombre contribuyera al parto, que estuviera ahí, que ayudara, que era visto como una debilidad. Y lo masculino era, pues, tenía que estar afuera esperando, o haciendo salud con sus compañeros, esperando que naciera el bebé, no era partícipe de. Hoy en día tenemos muchos partos que está ahí el compañero y ayudándola y corta el cordón umbilical y es, digamos, una nueva masculinidad. A eso me refiero, a que a ver ese contraste de que no necesariamente, y entiendo el punto, ¿verdad? De que no necesariamente decir todos y todas, ¿verdad? Todos podemos expresar nuestras emociones tal cual. Todos podemos hablar de nuestros temores, de nuestros dolores, llorar. Tendremos la libertad de hacerlo. Esa sería la generalidad. Pero en cuanto a la masculinidad, dice, no, pues no debes, ¿verdad? Tu emoción permitida es el enojo, las demás ahí te las guardas, ¿sí? Yo diría, la nueva masculinidad sería, oye, pues el hombre puede expresar todas sus Claro. emociones, ¿no? Sí, o sea, creo que la nueva masculinidad, el término es como la propuesta que tenemos que hacernos los hombres de buscar formas diferentes. Y bueno, retomo a lo mejor como el tema de lo generacional, porque me parece que cada generación que llega tiene algo nuevo que enseñar, ¿no? O sea, justamente de eso se trata, es algo nuevo que no está haciendo la anterior, ¿no? O sea, la nueva generación se da cuenta de algo que no está haciendo la anterior y entonces vamos a implementarlo. Y ahí es donde choca, ¿no? Y creo que estas nuevas generaciones lo que nos dicen a las anteriores es, oye, hay un gran problema en los hombres, específicamente diríamos como esta parte de lo emocional, ¿no? Las nuevas generaciones pues, son más abiertas, son más sensibles a sus emociones, a conectar con ellas, a poder expresarlas incluso, ¿no? Y mira, te comparto un caso que la verdad es hace poco lo acompañaba y me parecía bastante interesante, ¿no? Era un hombre aproximadamente de 28 años, 28, 29 años. Estábamos en una consulta y entonces estamos hablando de unas situaciones que vivía en su infancia, ¿no? Él estaba compartiendo unas situaciones de su infancia y toca un punto que pues, evidentemente para él fue muy sensible, ¿no? En su infancia y en su relación con su papá, precisamente. Y entonces, lo primero que veo de él es una reacción física de primero cruzarse, que sabemos en la psicología, el lenguaje, ¿no? O sea, se cierra, se cruza de piernas, se cruza de brazos, y luego tiene una respiración muy agitada, ¿no? O sea, diría, se le nota el nudo acá en la garganta, y empieza a ponerse rojo, se le exaltan las venas de acá del cráneo, y entonces quería decirme, ¿no? Quería decirme lo que le dolió, quería decirme lo que sintió, ¿no? Y dura ahí 3, 4, 5 minutos como en esa coraza, ¿no? Yo sentía que iba a explotarle la cabeza de la presión que estaba haciendo. Cuando logra como recuperarse, toma aire y dice, pero sí, esa fue mi infancia. Y le pregunto, le digo, ¿esto es algo que te dolió en su momento? Me dice, no, en su momento ni siquiera me acordé. ¿Y ahorita cómo lo sentiste? Y entonces vuelve, ¿no? Como en esta parte de, no quiero hablar de eso. Y entonces ahí es donde veo esta parte, decir, eso es lo que nos enseñaron y ese es el problema que tenemos con nuestras emociones los hombres, ¿no? No sabemos expresarlo. ¿Y qué hacemos? Pues las ponemos ahí en una cajita súper chiquita, lo más adentro que podamos de nuestro ser y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible para que no salga, ¿no? Y es un gran problema, o sea, el tema de la depresión, el suicidio, en los hombres, pues tiene que ver por estas cuestiones de no poder expresarnos, ¿no? De no mostrar nuestra vulnerabilidad. Después en unas sesiones subsecuentes, él puede como abrirse y decir, la verdad es que es muy difícil primero abrirse con un hombre, me dice, pero también sé que me da mucho más seguridad poderte contar esto a ti que contárselo a lo mejor a alguna psicóloga mujer, ¿no? Porque me puede más que me vean como en esa situación sensible y vulnerable, ¿no? Entonces, tiene que ver también con este reconocimiento, además de que tengo que ser hombre frente a otros hombres, frente a otras mujeres y frente a mí mismo. Enseñanza detrás de las palabras, ¿verdad? Hombres consolando hombres. Está muy bonita
esa imagen en la cabeza, ¿no? Y bueno, ¿y qué pasa ahora también hablando de esto de que no expreses tus emociones y tus sentires y todo esto? ¿Qué tanto también se está distorsionando o está cambiando, para no decir distorsión, sino cambio, la cuestión de las relaciones amorosas, ¿no? Con esta nueva de que el hombre antes era, pues, el hombre que mandaba flores, que cortejaba, que incluso, pues, en los hasta en las películas estas de Pedro Infante se la agarraban en la calle y se la llevaban, ¿verdad? O sea, era el hombre que tomaba, que se llevaba, que el hombre era, ¿no? Quien decidía, y ahora, o quien buscaba la manera. Y ahora los tiempos, pues, son totalmente distintos, ¿no? Y se habla también de las nuevas generaciones, de las nuevas formas de relaciones, donde hay unos que hablan del 50-50, ¿verdad? 50 y 50. Hay quienes hablan de no, pues, porque siempre tienen que los hombres hacer tal o cual cosa. ¿Cómo está este asunto también? Platícanos. Pues, mira, pensaría que, o sea, la cuestión es que actualmente tenemos una lucha como en estos temas, una resistencia también como a hablarlos, y creo que perdemos la perspectiva de lo que realmente importa, ¿no? Lo pondría así, en una situación, una chica me comenta, ¿no? Em, bueno, era una publicación y que creo que a lo mejor la has visto, ¿no? Que de pronto es, no sé quién inventó, qué hombre pobre inventó lo del 50 y 50. Yo nunca vi a mi papá decirle a mi mamá 50 y 50, ¿no? Pero entonces una chica me decía, sí, dice, pero pues también yo nunca vi a mi mamá trabajar, ¿no? O sea, ¿dónde iba a poner ella o ofertar ella un 50 y 50 si ella no trabajaba, ¿no? Entonces también esas construcciones donde pues el proveedor era el hombre, no podías pedir un 50 y 50 si la otra parte no tenía como un ingreso económico, ¿no? Y una experiencia que me comparte una usuaria, una chica, dice, yo prefiero ese 50 y 50, ¿no? Porque de entrada tiene que ver con una cuestión de yo poder, ¿no? O sea, también de un reconocimiento de lo que yo puedo hacer. Y decía, de pronto se siente que cuando la otra persona tiene que pagar, pues de pronto pareciera que uno es como producto, ¿no? O sea, una mujer se convierte como en este producto a compra, ¿no? Y entonces la otra persona paga y pues tú tienes que estar a disposición, ¿no? Decía la chica, voy a salir con una persona que estoy conociendo, y entonces los papás le decían, ¿y va a venir a buscarte? Y dice, no, voy a ir yo, lo voy a ver en ese punto, ¿no? Voy en mi carro. No, es que tiene que venir a buscarte. Dice, no, dice, porque apenas lo estoy conociendo. Dice, y si la cita no me gusta, yo agarro mis llaves y me vengo a mi casa, ¿no? De lo contrario, tengo que esperarme a que me quiera traer. Y si me trae, ¿no? Que ahí luego pues entramos como en estas otras situaciones de riesgo para muchas mujeres. Entonces creo que esa parte ha cambiado y es importante entenderlo, ¿no? O sea, esos ejemplos que podemos ver y la normalización en las películas de Pedro Infante, pues justamente Pedro Infante agarrando a una mujer y plantándole un beso, no solamente nos dice la forma de ser hombre, ¿no? Sino también como el papel que jugaban las mujeres en ese contexto social, ¿no? En ese momento histórico, donde no tenían voz, donde no tenían participación, donde pues no se reconocían sus derechos. O sea, hoy lo pondríamos eso como una violencia realmente, ¿no? Totalmente. Entonces, esta parte de la masculinidad, decía ahorita, ¿no? Se ha ido transformando y ha ido cuestionándose también, pues justamente por la voz que toman las mujeres, ¿no? En ese, pues nuevamente en ese sentido del 50 y 50, o sea, no creo que sean hombres que no quieren como una participación nuevamente, sino más bien el reconocimiento de que las mujeres también tienen esa posibilidad, ese poder, esa participación y que también tienen como esa capacidad de tomar decisión, ¿no? Si estamos poniendo 50 y 50, ambos tenemos las mismas condiciones de decidir si queremos algo más, o si estamos bien con esto, o si nos gustó, si no nos gustó. Y ahí es donde creo que entra una parte importante para las relaciones y es el consentimiento, ¿no? Que de pronto, pues, no, Que ya ese es otro, ese sí, sería pues, tela de otro tema, ¿verdad? sí. Pero, ¿y qué hay con esta parte de la responsabilidad afectiva? Hoy por hoy hablamos de la falta de responsabilidad afectiva y estas cuestiones un poco más egoístas o de enseñanzas o las influencias que estamos teniendo de los nuevos conceptos que van apareciendo en cuanto a la supremacía del macho alfa, ¿no? Lo que es ser ese macho alfa. ¿Cómo está esa parte? Bueno, pensaría que, o sea, hablar de una responsabilidad afectiva inexistente en muchos hombres,
Y con mucho sentido, porque, pues, si no nos sabemos hacer responsables de nuestras propias emociones, pues, ¿cómo vamos a ser responsables de las emociones de otras personas, no? Creo que eso, o sea, refleja más bien como la falta de habilidades para, ¿no? Cuando una persona dice: "Es que no tiene responsabilidad afectiva", pues, no la tengo porque, pues, nunca me la han enseñado, ¿no? Porque ni siquiera sé hacerme responsable de mí mismo, ¿no? Al contrario, o sea, entendemos muchas relaciones donde hombres, podrán como depositar su cuestión emocional en las mujeres, ¿no? En sus compañeras, en sus parejas donde, pues, yo no sé lidiar con mis emociones y entonces tú te encargas de ellas, ¿no? Eh, y nuevamente creo que es un término de la responsabilidad afectiva es un término que las mujeres reconocen como, entre lo que les hace falta mucho trabajar a los hombres, este es un aspecto importante, ¿no? Y obviamente, o sea, es una situación que puede estar en ambas partes, ¿no? Pero creo que, pues, los hombres es de las tareas que tenemos pendientes a trabajar en esas nuevas masculinidades, ¿no? Que decimos, esa es la propuesta, empezar a vernos lo que nos falta y lo que tenemos que aprender, ¿no? Porque no lo sabemos, porque pues, no nos lo enseñaron, ¿no? Y yo por eso, como promuevo mucho esta parte de que los hombres tomemos estos procesos, psicoeducativos, ¿no? Talleres de masculinidades, donde hagamos un ejercicio práctico de cómo se hace, ¿no? No me pidas ahorita que cambie cuando realmente no sé hacer algo diferente, ¿no? Cuando toda mi vida me enseñaron a ser así y ahora me pides que cambie porque está mal socialmente, moralmente, éticamente, legalmente, ¿no? Pero sí, ¿y qué herramientas te doy para que cambies, no? O sea, no es tan sencillo nada más decirte, tienes que ser un hombre diferente. ¿Y cómo? ¿No? Y hablando de herramientas para también aportándoles a quienes nos están escuchando, me ha tocado también oír mucho este tipo de testimonios donde la hija empieza como a entrar en estas controversias con el papá por ciertas acciones machistas y que si yo no soy y que el feminazi y todas estas agresiones. ¿Cómo sería una manera acertada de quien nos está escuchando y que se da cuenta que a lo mejor su papá, sus hermanos, a su alrededor están teniendo algunos tipos de conductas que deberían cambiar? ¿Cómo sería la manera acertada de hacerle ver al otro? Una, que me está molestando lo que estás haciendo o diciendo, me está incomodando. Y otra, no a manera de combatirte, sino de construirte. ¿Cómo sería esa parte? Fíjate, es bien, bien significativo esta parte, porque creo que eso es lo que ha vuelto más difícil este tipo de trabajos, ¿no? De entrada, hay que conocer una definición en otras formas, de masculinidad, que nos plantea Connell, un autor, y nos dice, hay una masculinidad cómplice, ¿no? Hombres que a sí mismos ya son conscientes de lo que tienen que trabajar, sin embargo, siguen permitiendo que los hombres a su alrededor, pues, sigan en esas mismas conductas, ¿no? O sea, yo ya sé que, no sé, por ejemplo, la infidelidad, a mi pareja no está bien, o sea, es un tema de acuerdos y demás, pero de pronto mi amigo me cuenta de que, pues, le puso los cuernos a su novia, con una, con otra y demás, ¿no? Y yo no le digo nada. Entonces, esa es una masculinidad cómplice, donde soy cómplice y Okey. partícipe de esas situaciones, ¿no? Y lo complejo acá es que, ¿qué pasa cuando ese hombre a su círculo de amigos que están haciendo chistes sexistas, machistas, homofóbicos, de pronto le dice, oye, esto no está bien, oye, hay que respetar a las mujeres, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de esos hombres contra él? Pues, agresión. Probablemente sí, una agresión, y digo, esto que compartías al inicio del espacio de trabajo donde los hombres, pues ahí está, ¿no? O sea, esta parte de, pues ya te hiciste mujer, mariquita, ¿no? O sea, todas esas expresiones que van de entrada, pues obviamente van a agredir a la persona, y además lo van a excluir, ¿no? O sea, y creo que muchos hombres, pues le tienen miedo a esa parte de pronto bueno, pues es que confrontar a mi padre, a mis hermanos, a mis amigos, pues también es como irme quedando sin esas redes, ¿no? Y creo que es un trabajo por eso lo pongo que creo que el trabajo tiene que ser personal, ¿no? Y poco a poco vamos como trabajando en eso. Eh, en esa situación de padre e hija, yo primero lo pondría como la relación de padre e hijo, ¿no? O sea, hombre con hombre. Y en una ocasión, te comparto esta experiencia, una persona decía, a los 5 años, veo a una prima pedirle un beso y un abrazo a su papá, y el papá se lo da, ¿no? Dice,
Y yo me puse a pensar que a mí no me habían dado un beso y un abrazo a mi papá. Entonces decidí hacer lo mismo frente a la familia, ¿no? Frente al grupo que estaba ahí. Entonces le dice, papá, ¿me das a mí un beso y un abrazo? Y el papá le dice, no, eso es de jotos, ¿no? ¿Ok? Se quedó así. O sea, muchos años después dice, pues para mí nunca, o sea, nunca pude pedirle un beso y un abrazo a mi papá porque eso no era de hombres, ¿no? Y entonces, esta parte luego dice como en un momento le reclama eso a su papá, ¿no? O sea, no puede ser posible que nunca me dijiste un te amo, que nunca me diste un beso, que no me diste un abrazo, porque creías que eso, o sea, nos hacía gay, ¿no? Y creo que ahí, por ejemplo, los padres que de pronto lo he visto como en los talleres, ¿no? O sea, se te facilita decirle te amo a tu hijo, porque a lo mejor con la hija no hay tanto problema, ¿no? Mi princesa, mi niña y muchas expresiones ahí como permitidas, que se permiten esos hombres. Pero al hijo varón, pues de pronto sí hay como esta resistencia de déjame te abrazo, felicidades por tu graduación y esos abrazos de, ¿no? De Ujú. golpe, porque además así se abrazan los hombres, ¿no? Con fuerza. Em, Porque un abrazo sensible, pues no, nos desborda inmediatamente, Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que ahí, o sea, de entrada ahí es ver cómo los padres en las relaciones con sus hijos varones, o sea, hay un trabajo enorme, ¿no? Ahora, pues, escuchar a sus hijas, a las mujeres de sus alrededores cuando empiezan con estos cuestionamientos, ¿no? Creo que también, no sé, a lo mejor no está bien lo que puedo decir, pero creo que también hasta cierto punto hay que tener un poco de paciencia a los hombres que estamos trabajando en esto, ¿no? Decía ahorita, pues no nos alcanza el tiempo y no nos va a alcanzar el tiempo en la vida para deconstruirnos, ¿no? Y hombres, digo, todavía mayores, ¿no? O sea, personas que me dicen, mi papá de 60, 70 años, no entiende. Bueno, le va a tomar, pues no va a alcanzar a deconstruir una situación, ¿no? Habrá que tener un poco de paciencia también como en ese sentido, ver qué temas le vamos, o sea, podemos ir hablando, quizás desde estas conexiones emocionales, papá, dime te amo, papá, yo te digo te amo, ¿no? Y aunque tú no me lo puedas decir, sé que lo sientes, sé que sí me amas, y espero que algún día me lo puedas decir. Y creo que eso pues va a ir moviendo en esos hombres esta parte de algo tengo que cambiar, ¿no? Si llegamos de pronto como a una situación radical, a lo mejor de, oye, estás mal en esto y tienes que cambiar esta forma de ser hombre, lo decía ahorita, o sea, pues toda mi vida me enseñaron a ser así. No me pidas ahorita que cambie. Y además, ¿cómo, no? O sea, ¿con qué herramientas? Sí. Entonces, creo que también hay que Que tener un no es pretexto, ¿verdad? O sea, sí, no, sí paciencia, pero hay que irnos moviendo paso a claro, paso, ¿no? Para construir y hacer lo que yo te decía, esta nueva generación que ya viene con nuevos conceptos, que ya viene que con cierta naturalidad a tantas cosas. Es decir, por ejemplo, mis hijos, pues no hay ningún problema si cocinan, si barren, si limpian, si es igualdad para todo, equidad en el sentido de que a lo mejor uno se ocupará de cosas que se le facilitan más que a otro, pero, o sea, los conceptos han cambiado drásticamente. Yo todavía hoy en día voy a casa de mis papás y esperan que yo les sirva a mis hermanos, ¿no? Porque aunque son menores que yo les digo, ¿qué les pasa? Yo soy mayor. No, no, aún así porque son hombres sí. y los hombres van primero y a los hombres se les atiende y son dos, yo misma viviendo dos realidades distintas en mis entornos, ¿no? Entonces sí, sí es difícil, pero tendremos que irnos adaptando. Ahora, ¿cómo también yo en esta generación, ¿verdad? Aquellos nos tendrán paciencia, como lo decimos, pero cómo yo también en esta generación empezar a moldear los constructos sin irme al otro extremo? ¿Cómo? Por ejemplo, ay, perdón. En el sentido de que también hay bullying. Ahora, por ejemplo, leía una publicación donde decía una mujer que ella se dedicaba al cuidado del hogar, atender a las necesidades de la familia, del esposo, de los hijos, hacer comida, todo lo que es el rol de estar en casa o de una ama de casa. Y que entonces ella estaba siendo atacada por ella elegir hacer ese rol, ¿no? Entonces, eso también es irnos, digamos, al otro extremo. Entonces, ¿cómo nosotros en esta generación que tenemos este choque podemos ponernos en el equilibrio internamente? ¿Cómo serán las herramientas o las formas en las que yo puedo empezar a transformar también mis constructos? Pues pienso que justamente a lo mejor como en el tema, decía ahorita, ¿no? De específicamente en los hombres, de ver cómo la forma en la que soy hombre y en la que
me percibo como hombre, me afecta a las personas que están a mi alrededor y afecta a mi entorno, ¿no? O sea, las personas directas, mi familia, y a las personas de mi entorno, ¿no? Y creo que desde ahí ya podemos encontrar como muchas situaciones que, pues, no está bien, ¿no? Yo lo pongo como en un ejemplo en algunos talleres, ¿no? Como decir, o sea, de pronto es vernos, en el día a día, por ejemplo, en el tráfico, ¿no? O sea, de pronto en el tráfico, ¿qué pasa cuando alguien se te mete en el carril, no? O cuando le pides como entrar a un carril, y le acelera más y no te da, ¿no? Esta parte de cómo reaccionas, ¿no? Y entonces, con algunos hombres es como, no, pues, pues, le piso yo más, lo arrebaso, me le pongo enfrente, y luego le grito: "Bájate, güey". Entonces, creo que en el día a día, o sea, ya podemos encontrar muchas situaciones con las que podemos empezar a hacer como esta reflexión, ¿no? De, bueno, ¿y qué gano con esto, no? O sea, demostrar justamente que soy más hombre, demostrar que, o sea, no me acobardo, ¿no? Ante una situación, y que entonces, pues, ¿qué pasa si le digo al otro: "Bájate, güey", y se baja, ¿no? Sí se baja y se baja con un arma, ¿no? O sea, esta parte de cómo me estoy poniendo en riesgo a mí, ¿no? Constantemente por mis actitudes. Em, por ejemplo, me tocó en algún momento trabajar en espacios como de construcción, de la obra, y de pronto hombres jóvenes como en esta situación de, por ejemplo, si vas a cargar algo pesado, ponte la faja, ¿no? La faja de protección. Y entonces, por ejemplo, hombres un poco mayores, pues lo tenían muy claro, ¿no? O sea, hay que ponerse la faja de protección, ¿no? Y entonces, de pronto, como la burla de los hombres jóvenes de que, uy, no, el viejito, la señorita, la faja, tráiganle los tacones, pónganlo en el escritorio. Y que de pronto, ¿qué pasa? Pues el hombre que carga y no se pone la faja de protección, pues ahí tiene la lesión, ¿no? En las lumbares, en la espalda, o Exacto. sea, toda esa cuestión, digo, es creo que del día a día. O sea, sería importante que para los hombres que nos escuchan y para las mujeres que nos escuchan, pues de pronto como ver en el día a día qué situaciones de esa masculinidad nos ponen como en riesgo constante a los propios hombres, nos confrontan con otros hombres a situaciones que pueden terminar pues en violencias, en la muerte incluso, y también como en estas relaciones con otras mujeres, con la pareja, con los hijos, donde pues nuevamente nuestras conductas pues terminan generando una situación de daño. Ahí creo que es donde podemos empezar a hacer un cambio. Y de pronto decir, ¿no? ¿Con qué me asumo? ¿Con qué, cuál es el compromiso que hago conmigo mismo de intentar hacer algo diferente, de intentar cambiar? Y aquellas situaciones que a lo mejor puedo decir, bueno, esto me funciona al final de cuentas, ¿no? O sea, si el tema de liderazgo me está diciendo Luis que a lo mejor es un atributo negativo en los hombres, pero pues yo me identifico con esto, o sea, me ha funcionado, me ha permitido crecer, construir y bueno, o sea, habrá cosas con las que eh, podamos sentirnos bien, y pues será como dejarlo para otro momento, pero creo que también hay cosas que podemos identificar. Esto es donde puedo empezar, ¿no? Esto definitivamente tengo que empezar a cambiarlo porque no me ayuda, porque no me sirve, porque me daña a mí mismo, daña a mi familia, daña a mi entorno, daña a una sociedad. Sí, y a veces cambios tan mínimos como el servirle el que el papá le sirva a la mamá, ¿no? O sea, su cena, yo te voy a servir a ti la cena hoy. Es cosas tan pequeñas que pueden significar mucho. Entonces, bueno, en esta cuestión de las masculinidades, yo sí también invitaría a la gente que nos escucha a que investigue sobre el tema, que tenga esta apertura, porque hay muchos tabús, muchas cosas que se suponen y que al final de cuentas, masculinidades no significa más que esta transformación que vamos teniendo de generación en generación en cuanto a las expresiones de quiénes somos y cuáles son nuestros roles sociales. Entonces, pues bueno, voy a pedirte que nos des tus datos para que todos aquellos que nos estén escuchando, pues Luis es experto, puede llevarlo a su empresa, darle capacitaciones en estos temas o pues como bien lo decía en su consulta privada, si usted está viviendo una situación como esta, es importante saber en dónde encontrarte. Cuéntanos. Claro, pues bueno, en redes sociales me encuentran como en Facebook como psicólogo Luis Chávez y en Instagram como Luis C. psicólogo. Ahí, pues cualquier duda, cualquier situación que necesiten, orientaciones, yo trabajo en temas pues esta parte de género, de sexualidad, temas de parejas, que luego me encanta el tema de parejas, pero pues siempre termino como en esta parte de trabajar, y me gusta más cuando hay un tema
una solicitud de una terapia de pareja, y que por alguna situación es mejor trabajarlos separados, yo siempre invito primero al hombre, ¿no? Digo, tú quédate conmigo y si quieres a tu pareja, pues canalizamos con otra colega, otra compañera, porque me gusta entonces trabajar con estos hombres, empezar con estas reflexiones y al final, luego terminan como en esta parte de, no, qué bueno que me quedé yo acá, ¿no? Venía por un tema de pareja y terminé trabajando muchísimas cosas personales, ¿no? Entonces, Correcto. pues ahí cualquier situación, ahí estoy a ¿Y la tu orden. teléfono? El teléfono es 656-214-6106. WhatsApp principalmente, porque luego, pues, llamadas, luego estoy como en, Está. siempre como tú, siempre Ujú. ocupado, siempre en actividades. Entonces, un mensajito ahí en WhatsApp y con gusto respondo. Responderemos en algún momento, ¿verdad? Pues Un respiro. muchas gracias, Luis. Espero que luego Gracias. vuelvas a visitarnos Con porque gusto. eres experto en otros temas también que también podemos profundizar mucho, más que este. Y pues te agradezco mucho tu disponibilidad y si usted necesita algo referente a este tema, no dude en contactar a Luis y pues estamos listos para nuestro siguiente tema. Nos vemos pronto aquí en Entorno y Salud.